Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. 7 de la mañana, 2 minutos. El más reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos alertó de los riesgos que hay en Colombia contra los periodistas y la estigmatización que reciben por parte del gobierno. Juan Pablo Contreras, ¿qué dice este documento? ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues ayer la Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó su informe anual justamente sobre este tema, sobre violaciones a los derechos humanos, y en el capítulo de libertad de expresión puso un foco especial a Colombia. Dice que en nuestro país se ha convertido en una labor de alto riesgo el periodismo y que tanto los periodistas como los medios de comunicación están siendo víctimas de constantes ataques, asesinatos y atentados. Señala que este es una preocupación para la CIDH, ya que es uno de los primeros pasos para entrar en un estado de censura donde la prensa no pueda hacer su labor. Pero mire que también destacan un punto muy importante, y es que ellos tienen una preocupación porque varias de las estigmatizaciones vienen por parte de altas esferas del poder. Puntualmente mencionan al presidente Gustavo Petro y también recuerdan el caso de la investigación publicada por Noticias Caracol en noviembre de 2025, donde denunciamos presuntos nexos entre la disidencia de alias Calarcá y altos funcionarios del Estado. La CIDH recuerda que en ese momento el presidente Gustavo Petro catalogó la información como errónea y con falta de veracidad. Dice que así como este caso se han repetido varias denuncias y varias declaraciones en las que el presidente Gustavo Petro habría cuestionado la labor de los medios de comunicación y también de los periodistas que critican o que cuestionan las labores gubernamentales. Esto dice que es una preocupación para la CIDH y pues dicen que es algo que no se puede permitir en nuestro país ni tampoco en todo el continente, pero además señalan que es deber del Estado proteger a los medios de comunicación, pero también la vida de los periodistas. Un revelador y preocupante informe que ha hecho la CIDH, y por eso nos detenemos en esta noticia. Está con nosotros Sofía Jaramillo, ella es la presidenta de la FLIP. Bienvenida, gracias por esta conexión con nosotros. Buenos días, muchas gracias por la invitación y es un gusto estar acá para hablar de este tema tan importante. Claro, desde la Fundación para la Libertad de Prensa, ¿cómo entienden esa estigmatización o ese maltrato, como dice el informe, que desde el gobierno están ejerciendo los periodistas en nuestro país? Sí, bueno, este informe es importantísimo porque pues, confirma una mirada que desde la sociedad civil hemos estado reiterando, que Colombia sigue siendo muy difícil informar, una actividad de riesgo para los periodistas hacerlo. Nosotros hemos reiterado y es muy enfática la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión en esto, que desde las estigmatizaciones por parte de altos cargos del gobierno, pero también los alcaldes, los gobernadores a nivel local, esta estigmatización tiene unos efectos muy concretos en la prensa y pone en riesgo a los periodistas, y pues lo confirma este informe de manera bastante contundente. Sofía, leyendo la letra menuda del informe, utiliza, y abro comillas, la siguiente palabra: creciente estigmatización por parte de funcionarios públicos a la prensa. Yo creo que los periodistas e incluso los medios de comunicación no están exentos a ninguna crítica. Yo creo que incluso pueden ser constructivas para hacer mejores productos. Pero ¿en qué momento esa crítica puede convertirse en un riesgo real para los periodistas y los medios de comunicación? Claro, no, la crítica es completamente válida en una democracia. El problema es cuando deja de centrarse en el contenido de las noticias, en los hechos, en, digamos, aportar más información para el debate público, sino es cuando ya se pasa esa línea y se empieza a llamar mentirosos, criminal, enemigos en algún momento, y pone en riesgo a los periodistas. Nosotros lo vemos en las regiones muy frecuentemente. Nosotros recientemente documentamos casos en Arauca donde, digamos que tras amenaza, periodistas han recibido amenazas por parte de grupos armados luego de que el alcalde haya estigmatizado a los periodistas. Entonces, es algo muy distinto hacer una crítica a entrar en, digamos, a hacer estas afirmaciones que ponen en riesgo a los periodistas, que atacan específicamente al periodista o al medio y no a la información que están compartiendo y que están documentando. Y de la mano de este riesgo, esa estigmatización también estaría llevando a la autocensura de los periodistas en algunas regiones, especialmente donde hay un conflicto muy difícil y muy arraigado. ¿Qué han encontrado ustedes? Sí, claro que sí. Y en este informe de la CIDH también se recoge un informe que nosotros hicimos el año pasado junto con la Fundación Gabo, donde hicimos un estudio mucho más a fondo de 34 municipios donde el 24% de los medios había recibido amenazas y digamos que
amenazaban para evitar que publicaran información y 35% de ellos decidieron no hacerlo, autocensurarse y dejar de publicar la información. En muchísimos casos vemos que justamente para resguardar sus vidas deciden no publicar esta información. Muchos han sido forzados a desplazarse internamente en Colombia, otros están en el exilio y muchas otras mujeres y hombres han decidido simplemente abandonar la profesión por este riesgo que están sufriendo. Sí, Sofía, detengámonos un poco también en lo que señala esta relatoría de la CIDH sobre un informe que sacó Noticias Caracol relacionado con los archivos de alias Calarcá, una investigación periodística que fue criticada con vehemencia por parte del presidente Gustavo Petro y otros funcionarios del alto gobierno. Digamos, ¿en qué punto estas críticas que se presentaron, por ejemplo, como sucedió con este informe, estigmatizan a los periodistas y el trabajo, esta estigmatización por parte del gobierno? Claro, digamos que este es el punto, ¿no? Que en muchas ocasiones lo que termina pasando es que, pues, sí se aporta, digamos que información, en muchas ocasiones, información adicional sobre las publicaciones que se hace, pero en muchas otras lo que terminan haciendo es atacando al medio de comunicación, atacando a los periodistas que hacen estas investigaciones y por supuesto que los ponen mucho más en riesgo, porque al hacer ese ataque al medio de comunicación, digamos que los que hacen la investigación empiezan a recibir las amenazas, empiezan a recibir una oleada de ataques en redes sociales, incluso digamos que los periodistas del mismo medio en otras regiones empiezan a sentir también esas presiones y esas limitantes a poder seguir cubriendo hechos de muchísimo interés público. Entonces ahí es cuando empieza a aumentar e incrementar el riesgo para los periodistas, porque no se está necesariamente atacando la información que es de alto interés público, sino también se empieza a atacar al medio y a los periodistas. Claro, y sobre todo cuando en algunos mensajes en redes sociales, Sofía, se pone el nombre completo del periodista que hace la investigación con el objetivo de que se pueda realizar un acoso digital. Sí, exactamente. Y lo vimos con Caracol, pero también lo vemos en muchas otras ocasiones donde pues también se hace hasta el doxing, no específicamente en esto, pero que se revela información sensible, datos, ubicaciones de los periodistas, lo vemos mucho en regiones donde publican la información de las casas, de dónde está el medio, justamente para habilitar otros tipos de violencia. Y también lo vemos también, digamos que lo vemos una vez con lo que ustedes están mencionando ahorita, pero en otras ocasiones, cuando se estigmatiza, por ejemplo, a mujeres periodistas, el tipo de acoso en línea que se hace a las mujeres trasciende la vida profesional y se va a a la esfera personal, donde empiezan a hablar de las familias, donde empiezan a hablar sobre sus hijos y a revelar información personal de los periodistas para que continúen, por supuesto, los ataques. Usted ha dado también un punto importante de ese informe y es esa violencia de género. Habla específicamente de mujeres periodistas. Las mujeres hoy, ¿en qué porcentaje o tal vez usted qué análisis nos puede hacer de lo que está pasando con la mujer periodista hoy en Colombia? Claro, ¿no? El ejercicio periodístico por parte de las mujeres también es muy riesgoso y es precisamente por lo que estábamos hablando. De no solamente como lo hemos visto, la difícil situación en que las mujeres tienen que ejercer su periodismo dentro de las redacciones, afuera de las redacciones, pero incluso cuando las mujeres, lo hemos documentado así, hablan sobre temas de política, hablan sobre temas de muchísimo interés público, es ahí cuando se incrementan las agresiones en redes y los ataques empiezan a tener, digamos que esta diferenciación de género donde se atacan, donde se meten con su familia, donde empiezan a hablar sobre su cuerpo, donde empiezan a ser acosadas e incluso amenazadas de violencia sexual en redes sociales. Entonces, digamos que el tipo de violencia que viven las mujeres periodistas, digamos que es por supuesto diferencial, pero también las ponen muchísimo más en riesgo a ellas y a su familia. Sí, Sofía, esta estigmatización, estos señalamientos, este ataque al periodismo, a los medios de comunicación, ¿cómo puede afectar la democracia? Y se lo pregunto porque es que dos de los últimos grandes escándalos que ha sucedido en los gobiernos, por ejemplo, pongo el caso de Centros Poblados en el gobierno de Iván Duque y el escándalo, por ejemplo, de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo en este gobierno, pues se revelaron, se conocieron a la opinión pública a través de investigaciones periodísticas, no de los entes de control. Claro, y digamos, ese es el punto clave, que la estigmatización
digamos que estamos hablando, y lo resalta el informe de la relatoría, y es que estamos hablando del ambiente hostil para ejercer el periodismo, ¿no? Entonces estamos hablando que son amenazas, estigmatizaciones, violencias físicas, violencia letal, porque también resalta el asesinato de periodistas en Colombia. Entonces estamos hablando que estamos en un momento en el que las personas que quieren informar sobre temas de altísimo interés público tienen que hacerlo en unas condiciones muy precarias. Entonces, cada vez es más difícil informar sobre estos puntos. Cada vez en muchas regiones del país tenemos zonas donde la información no está saliendo, ¿no? Hay zonas donde han sido históricamente silenciadas, donde cada vez hay menos medios de comunicación, donde esta información pues no sale y las personas pues no se enteran de la información. Y en este contexto electoral, también es, por supuesto, se pone mucho más en evidencia y las personas, si no tienen esta información, pues no pueden tomar decisiones tan importantes para la democracia, que es elegir a la persona que nos va a gobernar. Entonces, no es simplemente que están atacando a un periodista, sino que al mismo tiempo están haciendo cada vez más difícil que nosotros como ciudadanos podamos conocer lo que está pasando en nuestro país y tomar decisiones. Sofía, ¿qué significado, qué impacto tiene que un organismo como la CIDH haga estas alertas, estas advertencias tan graves para un país? Pues digamos, es grave, eso es un informe que saca anualmente la Relatoría de Libertad de Expresión, la CIDH, pero confirma lo que todos estamos viendo en nuestro país. Y por supuesto resalta las obligaciones que tienen los funcionarios públicos, que tiene el Estado frente a la democracia, frente a los derechos humanos. Estamos hablando de un informe donde se resaltan las obligaciones que tienen los funcionarios públicos de garantizar la protección del periodismo, de garantizar un ambiente sano, un ambiente propicio para que pueda ejercerse la libertad de expresión. También resalta, digamos, que las obligaciones que tiene el Estado justamente para eso, en materia legal, en materia de protección, y por supuesto de que, como nos estamos entrando en las estigmatizaciones, que el discurso por parte de funcionarios públicos no ponga en riesgo a las personas y no, digamos, que no solamente ponga en riesgo, sino que su discurso tiene que generar este ambiente para que podamos discutir ideas. Entonces es muy importante resaltarlo porque también es un organismo que monitorea las obligaciones por parte de los estados en materia de derechos humanos. Sí, un diálogo muy constructivo con Sofía Jaramillo, ella es presidenta de la Fundación para la Libertad de Prensa. Le agradecemos estos minutos aquí en Noticias Caracol. No, muchas gracias por el espacio y que tengan un buen día.